yo voy en aras del tiempo, les agradezco muchísimo la posibilidad de poder charlar. No sé qué es más difícil, si hablar un sábado después de todos los webinars o haber venido de La Plata. Pero bueno, más que complicado de La Plata es ser de Gimnasia. Ese es el otro problema, porque no es solamente venir de La Plata. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos para adelante y estos son mis disclosures para que los vean así rápidamente y que los pasen. A ver, lo primero es dar unos pocos minutos de introducción a la enfermedad. No, es un poco, se lo comentaba a Gabriel cuando dije, bueno, como voy a ser el primero, simplemente voy a hacer este aspecto histórico, ¿no?, de la enfermedad, fundamentalmente diciéndoles que la importancia de en el año 95, cuando se identificó el gen SMN, es decir, Survival Motor Neuron, los dos, tanto el 1 como el 2, como en el año 2000 ya teníamos los modelos animales para poder testear, es decir, probar las distintas alternativas terapéuticas. Se iniciaron los programas de investigación clínica en pacientes en el 2011. Unos años después, ya fíjense que en el 2016, 2017 ya teníamos aprobado el nusinersen tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Europa. Unos añitos después, nada, en 2019 ya teníamos el FDA approval de Zolgensma y este año ha habido dos approvals importantes en Europa de Zolgensma, es decir, la terapia génica, y la aprobación por la FDA de Risdiplam, que sería la primera terapia oral específica para la atrofia muscular espinal. Las tres terapias son específicas y esto se ve reflejado en la cantidad de papers que se publican de la atrofia muscular espinal a lo largo del año. Fíjense que en la época genética, antes prácticamente la atrofia muscular espinal era una enfermedad anecdótica. A partir de la genética se duplican los trabajos, las publicaciones, aumenta con la parte translacional y desde luego la parte terapéutica es un boom, donde permanentemente hay publicaciones. Ya tenemos a lo largo del año, esto lo leí en septiembre y ahora ya tenemos casi 500 y algo publicaciones. Brevemente les comento la trayectoria y la clasificación tradicional de la atrofia muscular espinal, donde vemos que tenemos siempre una pequeña fase que puede ser presintomática desde el punto de vista que no aparece esta debilidad tan característica de la atrofia muscular espinal, y luego un paciente aparece con una fase aguda que pierde claramente su fuerza muscular, está hipotónico con problemas respiratorios y evoluciona a AME tipo 1. Un poco más, esto ocurre antes de que aparezca la capacidad de sentarse del paciente, es decir, estos son pacientes con atrofia muscular tipo 1 que nunca van a llegar a sentarse, por eso la debilidad se queda allí, plasmada en la gran debilidad que aparece en estos pacientes. La forma es tipo 2, que aparece después que el individuo es capaz de sentarse, pero no puede llegar a ponerse de pie. Y después de perder ese shock de pérdida de motoneuronas de fase subaguda, en este caso, donde pierden la habilidad para poder ponerse de pie, y allí entonces se quedan confinados a la silla de ruedas de manera crónica. Y la AME tipo 3, que sabemos que son pacientes que pueden llegar a ponerse de pie, a caminar por un tiempo, inclusive a veces por un tiempo largo, y claro, depende de cada uno de los pacientes. Estos pacientes pueden perder estabilidad en los próximos años o inclusive poder seguir caminando durante la rutina. El aspecto que tenemos que tener en cuenta, ahora que vamos a hablar de estas medicaciones, es que tenemos una fase, digámosle, sintomática de tratamientos, que son las que están manejadas en el rectángulo, y que también vamos a discutir una fase presintomática de tratamiento, donde tenemos una mayor ventana terapéutica y que podamos ver realmente cuáles son los efectos de las medicaciones que se están realizando. Desde el punto de vista genético, la atrofia muscular es una enfermedad de dos genes. Un gen determinante, el gen SMN1, el Ferrari de toda la vida, entonces se produce ausencia o mutación en las dos copias del gen y son detectadas en los pacientes esta ausencia y confirman la enfermedad. Esto es cierto en el 95% de los casos, y donde vemos que hay un 5% que puede ser que aparezca
una ausencia en una de las copias del gen, necesitamos las dos copias mutadas, y la otra copia estará presente, pero seguramente tendrá algún tipo de mutación, llamados tipo mutaciones puntuales tradicionalmente, que son los que explican la enfermedad. Desde el punto de vista del otro gen, el gen modificador SMN2, es una copia muy parecida, homóloga al SMN1 y está presente en todos los pacientes con AME. Y esto en general, el paciente puede tener dos copias, una copia, puede tener 3 copias o puede tener 4 copias del gen SMN. Y allí vamos entonces a las diferencias. Son muy parecidos, pero hay una diferencia fundamental en el gen SMN1 y el SMN2, que es en el exón 7, la presencia de una citosina en la secuencia del exón 7 y la presencia de una timina en el exón 7 del SMN2. Y la diferencia es que en el exón 7 del SMN1, esa citosina hace que le da la identificación para poder identificarlo y que se incluya en el RNA, y la timina hace que la gran mayoría de transcrito que produce el SMN2 sea un transcrito que le falta en el exón 7 y que por lo tanto la proteína que se hace es inestable, no puede hacer el oligómero que la caracteriza para formar parte del complejo SMN que acciona en la célula. Y entonces sí, cuando aparece la disminución, o es decir, la ausencia del SMN1, el SMN2 intenta hacer algún tipo de compensación y compensa hasta donde puede, y de un 10 a un 20% de los transcritos van a ser completos, y dependiendo del número de copias, como vamos a ver, hay una cantidad de SMN que está presente para que los pacientes puedan llegar a vivir, pero es insuficiente para evitar la enfermedad. Y así es como vemos en el RNA paciente control, donde vemos la cantidad de proteína que produce completa y cuál es la diferencia que hay con un paciente que tiene solamente el SMN2. Por lo tanto, la atrofia muscular espinal está causado por una insuficiente cantidad de la proteína SMN. Ese como concepto básico. Y esta cantidad de proteína SMN que van produciendo los distintos pacientes dependerá de su única fuente de esa proteína, que en los pacientes con atrofia espinal, al no tener el SMN1, es el SMN2. Y dependiendo de las copias que tengan de SMN2, será la cantidad de proteína que aparece, como vemos aquí. Y entonces los pacientes con las formas más graves, que son las congénitas, tendrán una copia de SMN2. Los típicos pacientes con atrofia muscular tipo 1 tendrán 2 copias de SMN2. Y los pacientes que son sitters o son walkers, en este caso pueden tener 3 o 4 copias. Esta gran mayoría de pacientes entran dentro de la correlación esperable del genotipo-fenotipo, pero hay algunas excepciones que en función del tiempo no vamos a comentar, pero es importante que sepan que existen excepciones a esta regla. Por lo tanto, el SMN2 es un gran predictor del fenotipo, pero no es un predictor perfecto. Y en un paciente en un individuo normal, sabemos que la producción entonces del SMN viene del SMN1, que está dibujado en verde aquí, y en naranja tenemos el SMN2, como venimos haciendo en la explicación. Y cuando hay atrofia muscular espinal, la única fuente de SMN, de proteína SMN, es el SMN2, como vemos aquí. Y la primera aproximación terapéutica es tratar de tratar el SMN2 que está presente en todos los pacientes. Y aquí está dibujado el esquema de las 2 medicaciones específicas que aumentan la inclusión del exón 7. Por un lado, el oligonucleótido antisentido, el nusinersen, y por otro lado, la molécula de risdiplam. En mi caso me voy a encargar de hablar del mecanismo de acción de la molécula antisentido, del oligonucleótido antisentido, donde vemos aquí un exón 7, un exón 8, y estas proteínas que se llaman, vamos a llamarlas rápidamente A1, A2, que impiden que habitualmente el U1, es el U1, el U1 que hay aquí, ayude a llevar al exón 7 de la mano para que se una al exón 8. Y ese sector, que es el ISSN1, por Intronic Splicing Silencer número 1, que es el primero que encontró Adrian Kreiner cuando estaba investigando los oligonucleótidos, y fue esta secuencia de 18 nucleótidos que vio que realmente poniendo un nucleótido antisentido desplazaba estas proteínas inhibitorias, y entonces ahí el U1 se podía ayudar a llevar al exón 7 por un lado al exón 8 y se producía un RNA completo y una proteína.
Así, este oligonucleótido tenía la particularidad de que no podía atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto había que darlo a través de una punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo y con una dosificación que era una fase de carga al día 1, 15, 29 y luego una terminada a los 2 meses con una dosis a los 64 días y después una dosis de mantenimiento cada 4 meses, como vemos aquí. Esto realmente es un poco el esquema que conocemos. Ahora dicen, bueno, ¿por qué esto? Aquí hay una representación del perfil farmacocinético de nusinersen en la médula espinal, que no está a escala, pero donde vemos que la dosis de carga lo que está tratando de hacer es llegar al umbral terapéutico, y luego este umbral terapéutico, gracias a la vida media en el líquido cefalorraquídeo, disminuye en cierta manera, luego de 4 meses. Al principio se pensaba que 6 meses podía ser suficiente, pero estábamos debajo del umbral terapéutico, así que cada 4 meses vemos cómo realmente cada inyección aumenta la cantidad de oligonucleótido disponible en el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que la metabolización se hace por hidrólisis mediado por una hexanucleasa y que no es un sustrato de las enzimas citocromo en el hígado, y se elimina principalmente por excreción urinaria. Y esto, como es que lo que vemos aquí es que una vez dada la inyección en bolo, que produce una mejor distribución en el sistema nervioso que la infusión lenta, porque la infusión lenta hace que prácticamente se absorba por todas las partes de médula espinal que está rodeando la médula, el sitio de la punción lumbar. Así que haciendo una inyección en bolo se produce una mejor distribución, aunque siempre va a haber un gradiente de exposición por la cantidad. Hay mayor cantidad de concentración en la zona lumbar, aunque la dosis asegura que la exposición sea adecuada, sea dentro o por encima del umbral terapéutico, a pesar de este gradiente. Una cosa a tener en cuenta que hay una distribución amplia en el sistema nervioso central, alcanzando niveles terapéuticos en tejido diana de la médula espinal, pero también sepamos que va al plasma y que hay una excreción urinaria y que también se distribuye en otros tejidos como músculo esquelético, hígado, riñón. La cantidad es mucho menor, por supuesto, pero sí, y esto explica por qué tengamos que hacer controles a veces en estos pacientes cuando realizamos la punción lumbar para evitar que exista alguna complicación a nivel de estos órganos, y por eso los monitorizamos para que puedan realmente llevarse. Un aspecto que quería comentarles es que hay diferencias en el líquido cefalorraquídeo y en la médula espinal entre neonatos y adultos. Esto es importante a considerarlo por la distribución, por la biodistribución, pero tengamos en cuenta que en estos momentos las aplicaciones de nusinersen son 12 miligramos, ya sea en un neonato que tiene 60 a 70 mililitros de líquido cefalorraquídeo y una médula espinal que va entre 15 y 20 centímetros, y un adulto que tiene entre 90 y 120 mililitros de líquido cefalorraquídeo y una médula espinal de unos 40 a 45 centímetros. Así que es importante que en este sentido tengamos en cuenta que es posible que en un futuro tengamos algunas modificaciones teniendo en cuenta aspectos que tengan que ver con la biodistribución. Y aquí entramos de lleno ya en el desarrollo clínico de nusinersen, en un programa en el cual ha habido diferentes ensayos clínicos, y voy a ser específico en alguno de ellos que tienen un interés más particular. Otra cosa que les quería informar es que realmente nusinersen en la literatura ha tenido también un aspecto muy importante. Observen desde cuando apareció por primera vez en el 2014, donde había un solo paper de nusinersen, y a lo largo del tiempo tenemos 130 papers que hablan de nusinersen en el año 2020, y señalo aquí a la izquierda los papers seminales o pivotals que hablan de los 3 ensayos principales que dieron lugar a la aprobación, los 2 primeros sobre todo, el ENDEAR para pacientes menos de 6 meses, el CHERISH para pacientes de más de 2 años y hasta 12 años, y el NURTURE para pacientes presintomáticos tratadas en las primeras 6 semanas. Hoy por hoy, al ser nusinersen el primer medicamento que se ha aprobado específico para la atrofia muscular espinal, tenemos más de 11.000 individuos en el mundo que han recibido tratamiento con nusinersen,
hay unos 800 pacientes que han sido por el EAP y unos 350 que forman parte de los distintos ensayos clínicos. Así que tenemos que tener en cuenta que el perfil de seguridad de este medicamento ha sido muy importante, teniendo en cuenta que el aspecto más categórico de los efectos adversos tenía que ver con efectos propios de la inyección de la punción lumbar, más que con aspectos específicos del oligonucleótido en sí. Y quería comentarles un aspecto interesante que me pareció que podría llamar la atención, es que en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes tratados con nusinersen aparecen unas inclusiones en los macrofágicas que se han dado a llamar el nombre de nusinófagos, simplemente como para información y para que realmente veamos que a veces estas inclusiones pueden llegar a ser, o este número de macrófagos relativamente aumentado, puede llegar a ser inducir de que el paciente pueda tener a lo mejor una infección en el líquido cefalorraquídeo. Importante saberlo. En este momento todavía no se sabe bien cuáles son estas inclusiones y ya veremos si hay más investigaciones con respecto a esto. Volvemos otra vez sobre las trayectorias y las clasificaciones de la atrofia muscular espinal y voy a comentar específicamente los conceptos importantes de experiencia en el tratamiento de los pacientes que se han empezado a tratar cuando ya han aparecido los síntomas. Y luego hablaremos de la parte presintomática. El ensayo pivotal en Diehr, que incluía pacientes, 120 pacientes de menos con atrofia muscular tipo 1, es decir, con inicio de la enfermedad antes de los 6 meses y 2 copias de SMN2. En este sentido, vemos aquí el tratamiento. Una vez que terminó el Diehr, todos estos pacientes se llevaron a otro estudio de extensión que se llama SHINE, ya en abierto, y vemos que en la línea verde todos los pacientes que ya inicialmente se inyectaron con la medicación, y vemos cómo la línea verde siguen con el efecto sostenido de mejoría en las escalas motoras. En gris, debajo, la evolución inicial de los pacientes que no habían recibido la medicación, y luego en azul cuando ya recibían la medicación, es decir, este azul podríamos llevarlo aquí y veríamos cómo realmente están aumentando la función motora. Así que en este sentido, el estudio a largo plazo está demostrando que los pacientes siguen produciendo mejorías. ¿Cuáles son realmente los aspectos más fundamentales? Por un lado tenemos los logros motores, es decir, estos pacientes, la gran mayoría tienen control cefálico, la mejoría en el tronco, pueden estar sentados sin ayuda, algunos caminan con apoyo y hay muy poquitos que han caminado solos. Como conclusiones y observaciones, tenemos en cuenta que la terapia no va a liberar contracturas ni evitará la escoliosis, cada vez más niños usan muletas o soportes, puede haber dislocaciones en cadera y deformidades en manos y pies, hay aparición de temblor también que sigue como una parte en algunos casos, y hemos notado que estos pacientes tienen más una mejora del habla que la deglución en los casos. Pero sin embargo, cada paciente de manera individual es posible que nos dé algún tipo de manifestación diferente dentro de los fenotipos evolutivos que tenemos. Consideremos que estos pacientes nunca habían sido tratados y ahora nos estamos enfrentando a estos nuevos fenotipos. Y aquí tenemos unas 2 fotografías que señalan claramente qué es lo que estamos viendo en los pacientes tratados sintomáticamente con nusinersen, donde vemos que son pacientes con AME grave, pero que llegan a lograr la bipedestación y pueden caminar inicialmente con apoyo, pero puede haber deformidades en manos y pies y fundamentalmente la aparición de escoliosis que está realmente apareciendo en una serie de pacientes que vamos siguiendo con atrofia muscular espinal tratados. Los pacientes que estaban incluidos en el CHERIS, que son pacientes más grandes, con late onset, de entre los 2 y los 9 años en realidad, y vemos también que la escala de Hammersmith, en verde, los pacientes que inicialmente siempre fueron tratados con la medicación, continúan con la evolución, manteniéndose con pequeños cambios en la escala de Hammersmith, y aquellos que habían recibido el procedimiento simulado, vemos que estaban en gris y que en azul empiezan a aumentar la escala de Hammersmith. Otro aspecto importante que quizás esta escala no
implica tanto, es la escala de los miembros superiores, donde la escala revisada, donde vemos claramente la continuidad de la mejoría de estos pacientes y cómo también los pacientes que habían recibido la medicación después en la extensión de SHINE empiezan a continuar con la mejoría. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para los pacientes tipo 2 y tipo 3 con nusinersen? Los pacientes más fuertes se ve que hay una mejoría clínica que puede objetivarse mediante cambios en las escalas de tanto de Hammersmith como de los miembros superiores. Pero los pacientes que están muy inmovilizados pueden tener una mejoría en aspectos poco o nada registrados en las escalas. Aquí de vuelta la terapia no liberará ni contracturas ni modificará la escoliosis, pero puede haber una mejoría de la fuerza en el cuello, de la fuerza de la mano y la desaparición del temblor, incremento en la fuerza de la voz, mayor resistencia, es decir, aumento de la distancia de los pacientes que todavía mantienen la capacidad de caminar, y menos fatiga, movimientos continuos, es decir, pueden comer y beber de manera más autónoma. Hay también un aumento de la fuerza de masticación, la disfunción mandibular en la AME refleja la afectación vulvar. Y otro aspecto que comentan algunos pacientes es una mejora propioceptiva, es la conciencia del cuerpo en el espacio, la conciencia de poder sentir realmente los miembros. A veces te dicen, no tengo más fuerza en los miembros, pero ahora sé dónde los tengo. Esto es una cosa que quizás subjetiva, pero que vamos a tener que valorar a lo largo del tiempo. Y como observaciones, de la misma manera que habíamos hecho observaciones en los pacientes con la primera parte, no hay un claro objetivo emergente en pacientes adultos tratados y hay poca o ninguna manifestación no neuronal o muscular de la AME en la clínica, y el objetivo de la terapia es primero estabilizar los síntomas y luego esperar una mejoría. En los pacientes sin cambios clínicamente significativos, deberíamos discutir si el tratamiento puede prevenir la progresión de la enfermedad, que de otra manera habría ocurrido. Y los pacientes deben ser seguidos cuidadosamente para determinar los efectos terapéuticos y detectar cambios mínimos en un fenotipo estable de debilidad crónica. Y esto es lo que muchos de los pacientes tienen como Patient Reported Outcome Measures, los PROMs, donde vemos que dicen que pueden ser capaces de toser más fácil, tienen la voz más fuerte, menos fácil transferirme entre la silla de ruedas y la cama, tengo mayor fuerza en el tronco y en el rango de movimientos, y tengo una mejoría en los movimientos de los dedos de la mano. Estos son muy significativos para los pacientes, pero quizás no totalmente medibles con las escalas que realmente estamos utilizando para el seguimiento. Una última palabra para la parte presintomática. Es decir, habiendo hecho un resumen de lo que pasa en los pacientes sintomáticos, tanto en la forma infantil como en las formas más crónicas, aquí vemos que aparece un ensayo que es pivotal, que se llama el Nurture, en pacientes presintomáticos, y estos pacientes se trataron entre 0 y 6 semanas de vida. Esta es la publicación pivotal también, y este ensayo es la inyección intratecal de 25 pacientes con atrofia muscular espinal, genéticamente confirmados y antes de las 3 semanas de vida por haber tenido historia previa de AME en la familia, y se trataron presintomáticamente hasta antes de las 6 semanas. Y aquí vemos, si hemos hablado, por ejemplo, en el Tiger y Yang, por ejemplo, el grupo de atrofia muscular espinal con iniciación antes de los 6 meses y 2 copias de SMN2, observen cómo van las distintas medidas de la función motora, de la fuerza, de los milestones, es decir, los distintos aspectos de mejoría en la parte motora, y observen la diferencia que hay cuando son presintomáticos. En azul, los pacientes que tenían 2 copias de SMN2 y tratados presintomáticos, y en verde aquellos pacientes que tenían 3 copias de SMN2 y tratados presintomáticamente. Si vamos a los aspectos específicos de la evolución, aquí tenemos el desarrollo de la respuesta de los 25 casos. Las estrellas rojas implican los pacientes que podían sentarse sin ningún tipo de ayuda. Y en verde los pacientes con 3 copias y en azul los pacientes con 2 copias. Y como vemos, este rectángulo rojo lo que nos está indicando es cuándo esperamos que un individuo común, que un niño normal, un bebé normal, se pueda sentar sin apoyo. Y vemos que la gran mayoría de pacientes con tratados presintomáticamente se sentaban sin apoyo, prácticamente como los niños normales. El triángulo azul representa a los pacientes que eran capaces de caminar
con asistencia. Y como vemos, todos los pacientes con 3 copias fueron capaces de caminar con asistencia, igual que individuos de la población general, que niños de la población general. Sí vemos un pequeño más retraso en los pacientes con la AME tipo 1, es decir, con los AME que predecimos que podían ser tipo 1 porque tenían 2 copias de SMN2. Y allí, sin embargo, todos ellos fueron capaces, inclusive los dos en la flecha a la derecha, que fueron los que más retraso han tenido, han sido capaces de caminar con apoyo. Y aquí vemos en los círculos amarillos, son los pacientes que caminan solos. Todos los pacientes con 3 copias han llegado a caminar solos cuando era lo esperable para cualquier niño de la población general. Y vemos que los pacientes con AME tipo 1 son capaces de caminar solos también, aunque a veces con un poquito más de retraso, aunque hay algunos que entran dentro de la categoría de los niños, entre comillas, llamados normales. Y así esto lo podemos ver en este video donde vemos 2 pacientes que tenían 2 copias de SMN2 y que uno se trató a los 41 días y otro se trató a los 25 días. El paciente de la izquierda vimos que a los 18 meses ya era capaz de caminar solo. El paciente de la derecha a los 26 meses era capaz de caminar solo, inclusive correr, como vemos aquí. Y la particularidad que el hermanito que habían tenido previo también tenía 2 copias de SMN2 y que habían empezado la enfermedad a los 3 meses y que uno de ellos nunca fue capaz de estar sentado o de caminar, y que el hermanito del otro paciente, el que empezó la enfermedad a los 25 días, murió a los 16 meses y que tampoco nunca fue capaz de sentarse o de caminar. Así que vemos que realmente la indicación terapéutica presintomática es fundamental. Pero quiero llamar la atención del paciente con 3 copias, el que vemos a la derecha, que con 3 copias es capaz de correr. Es decir, es un paciente que realmente, de alguna manera, no tiene ningún tipo de problemas. Y su hermano tenía 13 meses cuando caminó sola, es decir, prácticamente esperaba normal. Su hermanito, que también tenía 3 copias, a los 6 meses empezó las manifestaciones de la enfermedad, se sentó a los 7 meses, pero nunca fue capaz de ponerse de pie y menos de correr. Así que evidentemente aquí el tratamiento ha hecho un efecto impresionante. Llamar la atención de que cada vez más el screening neonatal para la detección de pacientes en etapa presintomática se está incorporando en los distintos estados en Estados Unidos, inclusive en algunas regiones europeas. Prácticamente ya el 60% de los neonatos en Estados Unidos están testeados dentro del estudio presintomático para determinar si genéticamente tienen atrofia muscular o no. Así que nosotros estamos partiendo de un escenario donde tenemos muy pocos casos presintomáticos y donde todos los casos nuevos diagnosticados y los históricos están incluidos en el tratamiento. Nos vamos a ir a un escenario en el futuro donde la gran mayoría de pacientes serán presintomáticos y vamos a ver pacientes como estos que yo les mostré en el video anterior, donde los sintomáticos nuevos diagnosticados serán aquellos que son falsos negativos para la detección de la lesión homocigota, es decir, que solamente será el 5% de estos falsos negativos que pueden tener alguna mutación puntual y que no van a ser detectados con el método, digamos, general de detección en la población de pacientes con AME. Y también tendremos pacientes históricos que poco a poco irán encontrando su lugar en el escenario terapéutico. Así que con esto en mente tenemos que pensar que en el futuro vamos a tener distintos niveles de prevención en AME. Ahora tenemos un nivel de prevención terciaria, es decir, donde nuestra indicación fundamental es tratar a todos los pacientes que manifiestan la enfermedad. Vamos manejándonos hacia una prevención secundaria, es decir, tratar todos los casos presintomáticos detectados mediante cribado del recién nacido y en un futuro la posibilidad de hacer genoma en salud pública y de tener estudios de detección de enfermedades genéticas en la población general, seguramente va a hacer que hagamos cribados poblacionales para detectar portadores y entonces llegaremos al nivel de prevención primaria donde se hará asesoramiento genético a todos los portadores detectados a través del cribado poblacional antes
de cualquier decisión concepcional o de cualquier decisión reproductiva. Los efectos de estas tres prevenciones las vemos aquí ahora. Si hacemos prevención terciaria, vamos a influenciar principalmente en los cuidados de seguimiento y la determinación de estos nuevos fenotipos que yo les estuve comentando anteriormente. Si hacemos prevención secundaria, vamos a fundamentalmente influenciar en la carga sanitaria y el desarrollo de la enfermedad, porque vamos a tener realmente pacientes que van a tener muchísimas menos complicaciones y muchísimo menos alternativas de gravedad de enfermedad que las que vemos actualmente. Y en la prevención primaria principalmente influenciará en la incidencia y en la prevalencia de la enfermedad, porque todas las parejas tomarán las decisiones reproductivas que crean conveniente. Dos palabras para terminar de qué se está haciendo con nusinersen desde el punto de vista de dosis. Sabemos que damos 12 miligramos cada 4 meses como dosis de mantenimiento y existe ahora un ensayo clínico que se llama DEVOTE, donde se está estudiando tanto la población infantil como la población adolescente y adultos con una mayor dosis para ver si realmente hay buena tolerancia, no hay complicaciones y podemos dar, con todos estos aspectos que yo comentaba de la dosificación y de la biodistribución, la posibilidad de que realmente tengamos un efecto mucho más sustancial y mucho más permanente y duradero y mucho más eficaz. Y por otro lado tenemos el estudio RESPOND, que es el primer estudio, el primer, digamos, el ensayo clínico aprobado donde se hará una terapia combinatoria en pacientes que han recibido ya la terapia génica, ver la posibilidad de que puedan seguir con una terapia de mantenimiento con nusinersen a dosis que posiblemente por ahora serán las que están aprobadas y quizás en un futuro, si DEVOTE demuestra que realmente las dosis son necesarias para aumentar, se llevarán a dosis aumentadas. Dos palabras más del estudio DEVOTE. Se hará en 50 centros en todo el mundo y se ha planeado un reclutamiento de aproximadamente 150 pacientes de todas las edades y se va a evaluar la seguridad y la eficacia de una dosis mayor de nusinersen y como vemos aquí serán dos grupos, un grupo naïf de tratamiento donde se probarán dosis de carga de 28 miligramos en el grupo A y dosis de carga de 50 miligramos en el grupo B. Y una vez que veamos que la dosis de 28 miligramos en el grupo A, que son pocos pacientes, realmente se tolera, y aquellos luego que hayan tenido tratamiento previo con nusinersen, se llevará la dosis a 50 miligramos y luego cada 4 meses una dosis de mantenimiento de 28 miligramos. Esperamos realmente con mucha expectativa los estudios de este estudio, los resultados de este estudio, porque pienso que nos van a poder ayudar realmente a ver desde otra perspectiva el tratamiento con nusinersen. Los mensajes finales. Tenemos dos situaciones principales de tratamiento. Los individuos que son presintomáticos y los pacientes que son sintomáticos. Actualmente la mayoría de los pacientes tratados son históricos, son recién diagnosticados, pero los programas de screening neonatal aumentarán el número de pacientes presintomáticos tratados con el consiguiente cambio en los aspectos de la enfermedad, inclusive la posibilidad de cambiar la clasificación de la enfermedad, porque seguramente no veremos más pacientes que tienen 2 copias de SMT2 y que nunca van a ser posible sentarse o ponerse de pie. El tratamiento de bebés sintomáticos con atrofia muscular espinal dan fenotipos emergentes que son más notables en los pacientes graves. Las terapias pueden transformar y mejorar el fenotipo grave, tipo 1, esperable en los pacientes con 2 copias, en una nueva combinación de características respiratorias, nutricionales, ortopédicas y de función muscular, como las que hemos visto en resumen en los casos que les he mencionado. Así que estos son los nuevos fenotipos que tendremos que seguir describiendo a medida que seguimos tratando a los pacientes. Los pacientes de aparición tardía muestran mejorías o estabilización sin aparentes nuevos fenotipos. Recordemos que los pacientes con formas más crónicas, tipo 3, son más puros desde el punto de vista neuromuscular. Y además de las escalas conocidas, por ejemplo, Hammersmith o Rulm, la mejora o el beneficio también debe registrarse con medidas informadas por el paciente, los PROs, como les había comentado anteriormente. A manera de corolario, tenemos que más de 11.000 pacientes están tratados hasta ahora con nusinersen y los ensayos clínicos en curso continúan mostrando mejoras.
Prácticamente todos los pacientes han mostrado algún grado de beneficio con un buen perfil de seguridad y se están realizando nuevos ensayos para aumentar las dosis y eventualmente combinar con la terapia génica. Así que creo que tenemos unos próximos tiempos de muchas expectativas y de muchos cambios en lo que nosotros ahora vemos. Es un escenario muy dinámico y creo que en estos momentos tenemos que seguir observando qué es lo que va a pasar con todo esto. Es decir, no podemos aferrarnos a un protocolo específico, sino que esto también paulatinamente tenemos que cambiar y esto también lo tenemos que reflejar en las expectativas que tienen los pacientes, tratándole de explicar que estas mismas expectativas que tienen los pacientes son también las expectativas que tenemos nosotros como personas a cuidado de ellos.